Bueno, vamos a comenzar. Ahora que están grabando, ya vamos a comenzar nuestra tercera jornada. Vamos a tener nuestra tercera conferencia. Hoy tenemos el gusto de poder escuchar a la doctora Eva Murillo, perdón. Ella nos va a compartir su presentación que lleva por título Acompañar el desarrollo del lenguaje desde una perspectiva multimodal, resultados del proyecto APLEI. La doctora Eva Murillo es profesora del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid, es la coordinadora del grupo de investigación, comunicación multimodal y desarrollo humano de la Universidad Autónoma. Este grupo centra su actividad investigadora en el desarrollo del lenguaje desde un punto de vista multimodal, especialmente en los primeros años de vida, tanto en niños y niñas con desarrollo típico como en el caso de trayectorias atípicas de desarrollo. El trabajo del grupo intenta también vincular los resultados de la investigación de la práctica clínica y educativa en etapas tempranas, aportando tareas y baremando procedimientos para que puedan emplearse en contextos aplicados. Participa en este proyecto APLEI, que es sumamente interesante y tiene unos trabajos muy rigurosos, muy bellos. Y sobre todo, para quienes no la conocen y no han leído sus trabajos, tiene un nivel de desarrollo en cuanto a la comunicación multimodal que la verdad que es más que interesante a la gente invitar a leerlos, porque son trabajos sumamente interesantes. Así que bueno, Eva, la palabra es tuya, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, lo primero que me gustaría es felicitar a los organizadores del encuentro, porque comentábamos antes, cuando estábamos solitos en esta habitación virtual, que a pesar de ser un formato online el de este encuentro, yo creo que se ha conseguido, que habéis conseguido pues que la gente tenga ese sentimiento, ¿no?, de comunidad y de pertenencia y de recrear un poco, ¿no?, esa sensación de estar juntos de los encuentros presenciales. Entonces, pues mis felicitaciones, porque no es nada fácil en este formato, ¿no?, tan frío, que invita, bueno, pues a dejar de fondo, ¿no?, a alguien hablando ahí. Y en este caso yo creo que el formato de los grupos de trabajo y de todas estas iniciativas que habéis tenido pues ha sido muy acertado, y yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. Lo segundo es que me gustaría agradecer la invitación para participar y para poder comentar aquí nuestros trabajos. Es decir, que cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión. Luego, cuando vi que tenía que hablar después de José Antonio Castorina y de Ruth Campos, la ilusión se convirtió en presión. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos sí que me gustaría que en algún sentido el comentar las cosas que hacemos sirva para lo que sirven los encuentros y para lo que sirven los congresos, ¿no? Para irse a casa un poco con las pilas puestas, con ideas, y a ver si conseguir que alguna de estas cosas que os vamos a enseñar, pues a alguien en algún sentido pues le resulta sugerente. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. A ver. Este es el proyecto en el que os voy a comentar hoy, el marco de estas investigaciones que hemos hecho, que nos concedieron en el año 2000, bueno, en realidad en el año 2019. Y toda esta gente es la gente que participa en el proyecto conmigo, gente de la Universidad Complutense, de la Universidad Autónoma, y también gente de la UNED, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la UDIMA, como el Mar de la Hueva, Natalia Bravo. Entonces, el otro día en el grupo de trabajo lo comentábamos, es un equipo que tiene perfiles muy diversos, hay logopedas, hay gente que viene de la educación, otros somos psicólogos, y además mucha de la gente del equipo tiene mucha experiencia en la atención directa, y eso yo creo que ha enriquecido nuestro proyecto mucho, porque es gente que tiene una visión muy ajustada, como digo yo, de lo que es el mundo exterior, ¿no?, de lo que es el mundo de verdad y no solo del ámbito académico. Entonces, bueno, los objetivos del proyecto nosotros los articulamos en torno a cuatro líneas fundamentales. La primera, sobre todo de la que voy a hablar hoy, tiene que ver con el papel de la coordinación multimodal en momentos de transición, la transición a las primeras palabras, la transición a las combinaciones de palabras. Una segunda línea tenía que ver con el paso del uso social de las conductas multimodales al uso
autorregulador. Una tercera línea, que algunos trabajos los habéis podido ver también en las sesiones de póster, y Marta Casla también comentó cosas en el grupo de trabajo, tiene que ver con analizar no solo lo que hace el niño, sino el papel, ¿no?, del adulto, y analizar esas diadas, y analizar el papel de la imitación y de la repetición multimodal. Y una última línea tiene que ver con un esfuerzo que hacemos para intentar trasladar los productos que generamos en la investigación a la práctica. Intentar adaptar procedimientos, pruebas, protocolos que usamos para la investigación para que luego puedan usarse en la práctica educativa o en la práctica clínica. El 0-3 es una etapa en la que se dan muchísimos cambios en lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, y sin embargo hay muy pocos instrumentos. Hay muy pocos instrumentos que sirvan para evaluar de una manera relativamente sencilla. Entonces, bueno, pues esas son más o menos las 4 líneas en las que trabajamos en nuestro proyecto. Sí que antes de empezar, a mí sí que me gustaría también trasladaros cómo vemos nosotros el lenguaje cuando nos planteamos abordar estas líneas. Así es como vemos el lenguaje cuando lo empezamos a estudiar, ¿no? Así es como nos gustaría que fueran un caminito por el que transistan, pues, niños rubitos de ojos azules bien alimentados, ¿no?, que van avanzando y van llegando a unos hitos, y en algún momento, bueno, pues entre el primer año y el segundo año aparecen las palabras, entre el segundo año y el tercer año en algún punto aparece la gramática, ¿no? Y bueno, luego asumimos que hay mucha variabilidad, pero vemos esa variabilidad como ruido, lo comentábamos ayer también con Lucas, me parece, ¿no? Bueno, pues hay una variabilidad, pero a nosotros lo que nos interesa es el caminito, con sus arcoíris y sus unicornios. Lo que pasa es que cuando vemos o empezamos a ver, a estudiar cómo funciona, la imagen nos traslada, el desarrollo del lenguaje se parece mucho más a esta, y es decir, sabemos que para ir de un sitio a otro se puede ir por muchos caminos, sabemos que unos caminos son más fáciles, ¿no?, y más probables que otros. Si varios tuviéramos que elegir cómo ir de un sitio a otro, pues probablemente elegiríamos el mismo camino. Pero también hay otros caminos por los que se puede ir, y hay muchos sitios a los que todavía no hemos ido nunca, que desconocemos, ¿vale? Hay recorridos que no sabemos dónde nos lleva. Entonces, bueno, esa es un poco la visión del lenguaje que nosotros nos encontramos. Os he traído esta foto de los copos de nieve porque yo creo que retrata muy bien la idea de que cada uno de esos copos tiene una estructura, como ocurre en el desarrollo del lenguaje, que es consecuencia de determinadas condiciones que se dan, de la temperatura, de la presión. Tiene que haber unas condiciones mínimas para que nieve, pero la estructura de cada uno de esos copos es variable y es diferente. No hay 2 copos de nieve idénticos, pero cada uno tiene su estructura. Entonces, cuando nos planteamos que el lenguaje sea un sistema que puede funcionar también de esta manera, tenemos que tener en cuenta que del mismo modo que en el caso de la nieve está la temperatura, está la presión, está la humedad, en el caso del lenguaje tenemos un montón de elementos que influyen en cómo se va a desarrollar esa estructura y en cómo se va a generar ese orden, ¿vale? Decía muy bien Ruth ayer que además el tiempo es importante. No solo hay esas variables que influyen, sino que en un determinado momento tiene una influencia y en un segundo momento ese copo ya no es el mismo, ¿vale? Porque estamos hablando de un sistema que está en constante evolución. Tenemos que asumir que vamos a estudiar algo que está en cambio constante, ¿vale? Entonces, desde ese gusanito a la crisálida, como decía ayer Ruth, hacia la mariposa. Claro, esto como investigadores nos pinta un panorama un poco terrible, ¿no? Esta forma de ver el lenguaje nos lleva a lo que yo denomino el síndrome de Leoncio y Tristón. Entonces, a veces, ¿no?, somos más Tristón y más cielos, Leoncio, nunca vamos a poder conocer esto, nunca vamos a poder investigarlo, y otras veces, ¿no? Ayer tuvimos en nuestro grupo de trabajo un momento un poco Leoncio, pero no, un momento un poco Tristón, y otras veces pues somos más Leoncio,
¿no? Más de decir, venga, valor, Tristón, vamos a por ello. Entonces, bueno, pues también encuentros como este nos ayudan a ponernos un poquito más leoncios, ¿no? Y a atrevernos a embarcarnos en el estudio del lenguaje visto desde esta perspectiva. Sí que es verdad que hay muchas cosas que no sabemos, pero cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto nos movíamos, incluso yo diría que ahora nos movíamos con 3 únicas certezas. Solo sabemos 3 cosas, pero de esas estamos muy convencidos. La primera es que el desarrollo del lenguaje es siempre multimodal. Y cuando uno dice siempre, es siempre. El otro día decía Silvia, es que yo pensaba que la psicología empezaba cuando el niño nace. Y bueno, con el tema del lenguaje y con la multimodalidad del lenguaje pasa un poco igual, ¿vale? Ese desarrollo es siempre, desde el principio, multimodal. Además, esos componentes gestuales y vocales, incluso me atrevería a decir motores y vocales, van siempre unidos en el desarrollo del lenguaje. Van siempre, siempre juntos. De hecho, más adelante ahí hablaremos, pero deberíamos considerar si lo que debemos considerar como multimodal es el desarrollo del lenguaje o el lenguaje mismo. Y esos componentes van siempre unidos en el desarrollo. Y nuestra única tercera certeza es que los niños y las niñas son capaces de usar esa relación entre componentes gestuales y vocales o motores y vocales de forma flexible con fines comunicativos. Esa relación son capaces de irla modificando al servicio de la competencia comunicativa, de ser capaz de transmitir a otro lo que quieren expresar. Bueno, entonces con este panorama, desde esta perspectiva, pues nos afrontamos esa primera línea que, como comentaba, tiene que ver con los cambios en momentos de transición. Antes de empezar nuestros estudios, sabíamos ya algunas cosas. Sabíamos que hay un fuerte vínculo entre el gesto y la palabra en el lenguaje adulto. Un fuerte vínculo quiere decir que cuando producimos el habla va sincronizada con el gesto, que las partes prominentes del gesto y de la palabra coinciden en el tiempo, que si el habla se ralentiza, el gesto se ralentiza, que si impedimos a alguien gesticular, el habla se ve afectada. Hay también evidencia, ¿no? A nivel neuro de activación en áreas de lenguaje en tareas motoras y de activación de áreas motoras en tareas de lenguaje. Y eso que yo no soy una gran fan de la neuronada, pero bueno, parece que esa relación es fuerte y está consolidada en el lenguaje adulto. Además, sabíamos que esa relación, y a mí esto me parece súper interesante, tiene una base biofísica. El gesto y el habla van juntos porque se dan en el mismo cuerpo. Y ese cuerpo está conectado también de cuello para abajo. Entonces hay determinadas características acústicas que varían, ¿no? En el habla de una persona, que varían en función del movimiento de los brazos. Porque cuando uno gesticula o mueve los brazos, necesita hacer ajustes posturales para mantener el equilibrio y para mantener la postura. Y esa musculatura está también implicada en la respiración. Entonces ahora mismo hay trabajos que a mí me parecen fascinantes de Wim Hof y de toda esta gente, que incluso consiguen que alguien sincronice el movimiento de sus brazos con el movimiento del brazo de otra persona a la que no ven. Solo escuchan el habla que producen cuando está produciendo ese movimiento. ¿Me explico? Entonces hay indicadores en el habla, digamos que esos procesos, ¿no? El habla y el movimiento de los brazos están conectados con una base que al final es biomecánica y que además yo creo que es una base muy potente, una conexión muy potente. Esta conexión es muy potente y además los niños pequeños son sensibles a esa relación en el lenguaje adulto y son sensibles incluso antes de que ellos puedan o sepan producir una palabra. Son sensibles quiere decir que si esa relación entre el gesto y el habla se altera, cuando un adulto les está hablando a ellos, cuando ven a un adulto hablar, lo detectan, les resulta extraño. Y eso es así
antes de que los niños sean capaces de producir sus propios gestos comunicativos o sus propias palabras. Son capaces de detectar cuando hay variaciones en esa sincronía en la prominencia. Sabíamos también, por estudios previos que habíamos realizado, que la tendencia de los niños es ser cada vez más multimodales. Esta línea roja que hay ahí refleja el porcentaje de gestos que se va produciendo junto a vocalizaciones de los 9 a los 18 meses. Estas son las vocalizaciones, el porcentaje de vocalizaciones que se producen con gestos. Y este es el total de conductas, es decir, los niños, según van creciendo y según van siendo comunicadores más competentes, por así decirlo, tienden a combinar elementos vocales y elementos gestuales. Y en esta gráfica hay elementos gestuales, no hay elementos motores, ¿vale? Entonces, digamos que la tendencia en el desarrollo es a ser cada vez más multimodal. Había estudios preciosos ya del grupo de Pilar Prieto que mostraban que esa coordinación entre el gesto y el habla que se ve en los adultos se ve ya en los niños antes de que produzcan las primeras palabras. Los niños coordinan esos gestos con las vocalizaciones, aunque esas vocalizaciones no sean todavía palabras. Y eso, nosotros lo hemos visto en castellano, el grupo de Pilar Prieto lo ha visto en catalán. Hay estudios también en euskera, que es una lengua que no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, parece que es un fenómeno que se da en lenguas con distintas características y que es un fenómeno en ese sentido bastante potente. Por esto hablamos también de la replicabilidad, ¿no? De la importancia de mirar cosas en distintos contextos y en distintos idiomas. Bueno, pues parece que la evidencia de cada uno de estos lados apunta, ¿no? hacia esa clara evidencia de coordinación temporal entre el gesto deíctico y la vocalización, antes de que esa vocalización se pueda asimilar a ninguna palabra de la lengua. Además, esas vocalizaciones, aunque no sean palabras, se van pareciendo cada vez más los sonidos del lenguaje adulto. Cuando nosotros fuimos a medir, ¿no? En base a una serie de parámetros, si las vocalizaciones que producían los niños cuando gesticulaban constituían, ¿no? Tenían esa característica de sílabas canónicas, encontramos que las vocalizaciones que van con los gestos tienden cada vez más a ser vocalizaciones más similares a las sílabas, ¿no? A los sonidos que luego se van a producir cuando se produzcan palabras. Y que eso no pasa en las vocalizaciones que no van con gestos. Además, habíamos visto que en torno al año la combinación de gestos, ¿no? Y sobre todo el gesto de señalar con vocalizaciones nos permitía predecir el nivel de desarrollo léxico, el número de palabras y protopalabras que iba a producir ese niño 3 meses después, a los 15 meses. O sea, que el niño que señala y vocaliza, ¿no? Con frecuencia a los 12 meses tiene más palabras a los 15 meses que el que lo hace menos. Otros estudios han obtenido resultados similares en inglés y en catalán incluso a los 18 meses, o sea, 6 meses después de que se mida, ¿no? La producción del gesto de señalar al año. O sea, que parece que al año ya esa relación, ¿no? está bien establecida y tiene un impacto en el desarrollo comunicativo. Además de producir los gestos y las vocalizaciones juntas, esos gestos y vocalizaciones no solo se coordinan, no solo se producen juntos, sino que poco a poco se van sincronizando también. Nosotros tomamos algunas medidas de sincronía, ¿no? Considerando el tiempo. Pues, por ejemplo, si un niño producía un gesto que empezaba, ¿no? Con un principio y un final, además se producía con una palabra, ¿no? En este caso, pues primero empieza el gesto y luego empieza la vocalización. Medimos la duración total de esa conducta comunicativa y calculamos cuánto solapamiento entre los dos elementos, ¿no? Qué proporción de toda esa conducta comunicativa está solapada, ¿no? Con la idea de que algo totalmente síncrono, pues ese porcentaje de solapamiento sería 1, esa proporción de solapamiento, ¿no? Del 100%. Y para ver si esos niños que están en proceso de combinar cada vez más gestos y vocalizaciones, además
van haciendo esa combinación cada vez más síncrona. Y medimos también la distancia de inicio, que sabéis que normalmente primero empieza el gesto, luego la vocalización, cuánta distancia hay ahí, para tener algún indicador de cómo desíncronas son esas conductas. Queríamos ver también si esa sincronía tenía alguna relación con el desarrollo léxico posterior. Para ello usamos el CDI, que ya sabéis que hemos sido muy fans del CDI, lo hemos utilizado muchísimo porque es la manera de tener una medida independiente de la situación en la que nosotros grabamos los niños. Y lo que encontramos es que la proporción de solapamiento entre el gesto y la vocalización en las conductas comunicativas multimodales de los niños cuando tienen 15 meses relacionaba con el vocabulario productivo, con el número de palabras, 3 meses después. El que emite, ¿no? El que produce conductas comunicativas más síncronas, mejor coordinadas, tiene un mayor vocabulario productivo a los 18 meses. Vimos también si esa sincronía se producía también en lo que tiene que ver con las partes más prominentes del habla y del gesto. En este caso ahí tenéis los fotogramas, ¿no? Identificamos las fases del gesto y entonces ahí tenéis lo que sería, ¿no? lo que llamamos la fase de preparación, como esa niña empieza a estirar el brazo hasta que lo estira totalmente. Después tendríamos esa fase, que es la fase más prominente, ¿no? Que en inglés se llama el stroke y que en castellano tiene palabras muy feas para denominarlo, que si el ataque, que si no sé qué, bueno, da igual, como sea la parte más prominente. Y después hay, ¿no? Esa fase que se llama de retracción, que es que una vez que ya has indicado, ¿no? Y has tenido esa máxima extensión del gesto, pues vuelves a la posición original. Encontramos que la proporción de solapamiento del stroke de esa fase prominente a los 15 meses también tenía que ver con el número de palabras que los niños producían 3 meses después. ¿Vale? Es decir, no es solo que las dos cosas vayan juntas, sino que específicamente esa parte más prominente del gesto esté coordinada o esté sincronizada con la vocalización. ¿Por qué dicen las multimodales del vocabulario posterior? Hay trabajos muy interesantes que estudian, ¿no? Por ejemplo, el cambio, la producción del gesto de señalar entre los 10 meses y los 12 meses, y que ven que ese cambio está relacionado con las respuestas relevantes que produce el adulto, esos gestos, ¿no? esos gestos, esas iniciativas de señalar, que tiene toda la lógica, porque si a ti señalar te sirve para algo, lo vas a seguir utilizando, ¿no? Y otro aspecto que me parece muy bonito de este trabajo es que dices, bueno, el aumento de la conducta de señalar tiene que ver con que el adulto produzca respuestas relevantes. Es que vieron también que cuando ese gesto de señalar se produce con vocalización, la probabilidad de que el adulto produzca una respuesta relevante es casi el doble, 1,94, me parece que es 1,94 veces mayor. Da igual cuánto, la cuestión es, el niño es capaz de producir con su propia acción que el adulto haga aquello que hace, ¿no? Que favorezca a su vez su propio desarrollo. Es ese tipo de bucles que se dan en el desarrollo que a mí me parece que son muy interesantes. No es que el niño señale y vocalice por sí mismo lo que hace que aumente el vocabulario, es que el niño señale y vocalice genera las condiciones para que pase lo que hace falta para que ese niño aprenda palabras. ¿Me explico? Bueno, si no, luego tendremos oportunidad para hablar de esto también. Entonces ahí tenemos, ¿no? El rey, lo que yo llamo el rey evolutivo de la referencia, que es el gesto de señalar. Que aquí, a pesar de todo lo que discutimos ahí en el grupo, ese no genera ningún tipo de dificultad, porque está claro que cuando un niño señala algo es que se está refiriendo a algo, ¿no? Porque señalar no es una acción instrumental, no genera ningún tipo de duda ni de problema. Porque para considerar que hay referencia tenemos que tener en cuenta que pasan 3 cosas. Se mantiene la atención sobre algo, que se atrae la atención de otro hacia ese algo, que el señalar es distinto de ese algo, ¿no? Que hay una expresión que representa o que indica esa cosa, distinta de la cosa, ¿no? Claro, cuando los niños señalan,
no nos genera ningún tipo de problema porque consideramos, ¿no?, que cumplen estas tres condiciones. Pero claro, hay vida antes del pointing. Los niños hacen, ¿no? De hecho, cuando trabajas mucho en gestos y tal, al final acabas como tomando un poquito de manía al pointing, porque todo es pointing, pero bueno, es que antes de que los niños señalen, hacen otras cosas. El señalar no surge de la nada, ¿no? Hacen cosas como estas de esta foto, enseñan las cosas, y de esto Silvia sabe, ¿no? Ya lo intuía casi en aquella separata que me dio. Enseñan, ¿no? Muestran las cosas, la tienden hacia el adulto y hacen cosas como esta, o incluso a veces la dan. Y hay veces incluso que parece que la van a dar y luego no la dan, ¿no? Y hacen este tipo de cosas. Esas cosas hacen incluso antes de que señalen, ¿no?, de que sean capaces de lanzar la atención del otro donde mi dedo apunta, están relacionadas con ese señalar declarativo. Porque ese señalar declarativo supone que yo soy capaz de mandar, ¿no? Es decir, de lanzar la atención del otro hacia algo distal, hacia algo que está lejos. Y sin embargo, estas otras conductas de enseñar, de darte la cosa, supone compartir la atención hacia algo proximal. Y hay, empieza a haber estudios que ponen, ¿no?, que relacionan cómo estos primeros gestos deícticos proximales, ¿no?, o que Cintia Rodríguez llama gestos ostensivos, ¿no? Pero bueno, la idea es, estos gestos que dirigen la atención hacia algo que está aquí, sirven, ¿no?, o contribuyen a que un niño o una niña aprenda a lanzar la atención del otro hacia algo que ya no está aquí, que está separado de mi mano, que está lejos, ¿vale? Además, esas interacciones suelen estar guiadas por el interés del niño o de la niña, lo cual, como sabéis, pues ayuda a que vayan incorporando el vocabulario, a que vayan aprendiendo palabras. Bueno, pues entonces decimos, pues ya está, vamos rastreando un poco, ¿no?, esa capacidad de ir manejando la atención del otro. Bueno, pues del deíctico distal, del deíctico proximal al distal. Y luego lo que ocurre es que los niños hacen cosas como esta. Me vais a perdonar que le he tapado la cara, pero como probablemente se iba a grabar, pues me ha parecido mejor. A ver si sí. Tampoco tiene sonido este vídeo, me pasa. ¿Veis ese niño que golpea el objeto con mirada hacia el adulto? Eso no lo habéis visto, pero lo digo yo y me creéis. Y de hecho, se le tiende la mano, parece, ¿no?, que lo quiere dar, pero al final no lo da. Entonces, una acción como la de mostrar, de esos tres criterios, ¿no?, que teníamos antes de la referencia, pues los dos primeros los cumple y el tercero casi que también, ¿no? Porque si tú estás enseñando algo, no lo estás manipulando directamente. Pero cuando un niño hace esto, ¿no?, y golpea un objeto con la mirada al adulto, y esa tercera condición no está tan clara que la cumpla, pero las dos primeras sí. Entonces, nuestra hipótesis es que ese recorrido puede ir así. De aquí yo golpeo, ¿no?, con mirada o con vocalización, con un componente multimodal también, aquí, aquí. ¿Por qué los movimientos rítmicos y no cualquier otra conducta que tenga un carácter multimodal o cualquier otra conducta con el objeto? Por 4 fuentes de evidencia. O teníamos 4 patas que sostenían esta hipótesis. La primera tiene que ver con la teoría de sistemas dinámicos, ¿no?, y ese modelo de Iverson y Telen, que lo que dice es que los movimientos rítmicos, ¿no?, como ocurre en la relación del balbuceo canónico con los movimientos de los brazos, van evolucionando, ¿no?, hacia formas más controladas, ¿no?, hacia formas más controladas de conducta. Y finalmente, hacia los gestos comunicativos. Vale. También desde el punto de vista de la pragmática del objeto, también habéis visto en este encuentro trabajos que tienen que ver con esto, pues se ha visto que las interacciones triádicas son muy tempranas, porque desde que el niño es muy chiquitín, los adultos introducen el objeto, ¿no? Y ahí os he puesto la foto de la famosa maraca de los estudios de Cintia Rodríguez y de Ana Moreno. Introduce los objetos y el niño cada vez va
en la medida de sus capacidades, tomando más iniciativa en esos intercambios en los que se incluye el objeto. Y además de incluir el objeto, tienen esos intercambios, y lo hablamos con Nico ayer también, componentes rítmicos sonoros muy importantes. Una tercera fuente de evidencia tiene que ver la dicotomía entre gesto y acción. Y yo os decía antes, un gesto no es la acción instrumental sobre el objeto, ¿no? Hasta ahora decíamos, un gesto es un gesto o no es un gesto, casi como un embarazo, o estás embarazada o no, no puedes tener rasgos de embarazo. Pero sí que hay autores como Matt Chandren que defienden que esta dicotomía no es tal, que en el fondo hay una serie de dimensiones, ¿no?, que pueden hacernos transitar desde la acción instrumental hacia el gesto. Y nuestra última fuente de evidencia tenía que ver con esta idea de que el lenguaje es un fenómeno multimodal, que lo que va a los gestos no es lo que acompaña al lenguaje, sino que es parte del lenguaje, ¿no? Yo, de hecho, siempre cuando veo que algo, ¿no?, cuando alguien dice, no, las vocalizaciones prelingüísticas o no sé qué prelingüístico, y digo, pero si es que prelingüístico no hay nada. Si me dices preverbal, a lo mejor lo acepto, pero prelingüístico, no hay nada en un humano prelingüístico, porque lo lingüístico está antes que él. Entonces, hay, yo creo que en este punto, bastante evidencia de que el lenguaje, los elementos vocales y los gestos y los elementos motores van ligados a lo largo del proceso de desarrollo, porque luego con niños mayores hay también otros estudios muy interesantes, ¿no?, sobre cómo la coordinación del gesto y las primeras palabras permiten predecir la aparición de las combinaciones de dos palabras y todo esto que ya conocéis. Entonces, bueno, con estas 4 patas planteamos el siguiente estudio, que es en una situación como la que veis ahí en la foto. Estudiamos diadas, 23 me parece, si no recuerdo mal, sí, 23, de madres, creo que todas eran madres, con niños a los 9 y a los 12 meses. Lo seguimos de forma longitudinal en una situación de juego con objetos. Y ahí codificamos los movimientos rítmicos, si se producían con un objeto o si simplemente eran movimientos de los brazos, si se producían con mirada al adulto o no, y si se producían con vocalización, si eran unimodales o multimodales. Y también codificamos los gestos deícticos, los gestos proximales, como son mostrar y dar, y los gestos distales, los gestos de alcance y los gestos de señalar. Y entonces lo que nos planteamos es tomar una medida del cambio, porque teniendo en cuenta, ¿no?, estas 4 fuentes de evidencia que os comentaba antes, lo que sería esperable es que los movimientos rítmicos fueran disminuyendo y los gestos deícticos fueran aumentando, ¿no? A los 12 meses ya hemos visto antes que los niños señalan y, además de señalar, pues muestran objetos y los dan y todo esto. Entonces lo que nos planteamos era ver si ese cambio, ¿no?, en el incremento de gestos deícticos proximales estaba relacionado con los movimientos rítmicos multimodales que se producían a los 9 meses. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, a ver si ahora lo puedo aclarar. Entonces, no es tanto cuántos gestos deícticos proximales produce un niño a los 12 meses, sino el cambio, lo que intentamos relacionar, ¿vale? El incremento. Así que lo que hicimos fue tomar como variable dependiente ese aumento de gestos deícticos proximales multimodales entre los 9 y los 12 meses y hacer un análisis de regresión por pasos, en el que incluimos todas estas variables, los movimientos rítmicos multimodales y unimodales, los gestos deícticos proximales multimodales y unimodales, y los gestos deícticos distales multimodales y unimodales. Y entonces, en resumidas cuentas, lo que encontramos es que la variable que mejor predice el incremento en esos gestos deícticos proximales son los movimientos rítmicos con objetos acompañados de vocalización, los movimientos multimodales a los 9 meses. Ninguna de las otras variables, introducir ninguna de las otras variables, mejoraba la predicción del modelo, ¿vale? Ahí tenéis el diagrama de dispersión de estas dos variables. Los movimientos rítmicos con objeto
a los 9 meses y ese incremento entre los 9 y los 12 meses de gestos deícticos proximales multimodales. Claro, uno puede pensar, bueno, a lo mejor lo que pasa es que los movimientos rítmicos en general predicen los deícticos sean proximales o sean distales. Entonces, para comprobar esto, lo que hicimos fue repetir la misma operación, pero colocando como variable dependiente el aumento en los gestos deícticos distales, multimodales de los 9 a los 12 meses. Y en ese caso, lo que encontramos es que los movimientos rítmicos con objetos multimodales a los 9 meses ya no eran predictivos. La variable que resultaba predictiva eran los gestos deícticos proximales multimodales, ¿vale? O sea que cuando hablamos de gestos distales resultan predictivos los gestos proximales. O sea que a lo mejor este camino que hemos planteado entre el movimiento rítmico, el deíctico proximal y el deíctico distal, a lo mejor tiene sentido, ¿vale? Claro, lo que nos planteábamos después es qué pasa, tienen esos movimientos rítmicos un carácter comunicativo para el adulto, los interpreta, no nos metemos si el niño los produce con una intención comunicativa. Lo que nos planteamos es, ¿los interpreta el adulto como tal? ¿Responden cuando el niño hace eso? Y entonces lo que hicimos fue tocar cada movimiento rítmico, abrir una ventana de 3 segundos después de que se produzca y ver si en esa ventana el adulto habla al niño y si con lo que sea que le dice está siguiendo el foco de atención del niño o no. ¿Vale? Entonces lo que encontramos es que en general los adultos tienden con muchísima frecuencia a responder, ¿no? A intervenir en esa ventana de 3 segundos que incluye el movimiento rítmico y 3 segundos después. Esa línea, no sé si se ve muy bien, en torno al 85, es la probabilidad de respuesta del adulto a los movimientos rítmicos, independientemente de si son con objetos, con mirada o vocalización. Cuando separamos, ¿no?, los movimientos rítmicos en función de sus características, vemos que cuando los movimientos rítmicos se producen con objeto, bueno, pues la probabilidad de respuesta de adulto no varía significativamente, incluso es un poco menor, ¿no? También porque muchas veces cuando los niños hacen movimientos rítmicos sin objetos, muchas veces están expresando como disgusto, ¿no? Y los adultos responden también mucho a este tipo de movimientos. Pero cuando el movimiento rítmico es con vocalización, la probabilidad de respuesta aumenta. Cuando es con mirada, aumenta todavía más. Y cuando los niños son capaces de incluir en esa conducta la vocalización y la mirada, la probabilidad de respuesta es 1. Todas las veces en nuestra muestra que un niño realizó movimiento rítmico con mirada al adulto y con vocalización, obtuvo una respuesta del adulto. Siempre. Es verdad, y hay que decir que hay niños en la muestra que nunca produjeron esa combinación de los 3 elementos, el objeto, la vocalización y la mirada. Pero siempre que apareció, hubo una respuesta del adulto. ¿Vale? Entonces, bueno, esto nos permite un poco ir planteando la necesidad de rastrear un poquito esta relación entre componentes motores y vocales a lo largo del desarrollo. Una última cuestión que nos quedaba por plantear, y os voy a comentar esto muy rápidamente, tiene que ver con qué pasa después, porque dices, bueno, pues está claro ya lo del pointing alrededor del año y tal, ya no está convencido, y vale que antes los niños también hacen escuela y tal, pero ¿qué pasa después? Porque en la literatura muchas veces, a veces menos, pero con cierta frecuencia se apunta a esa posibilidad de decir, bueno, pero ya cuando los niños hablan, ¿no?, cuando llega el lenguaje de verdad, dejan de usar los gestos. Y nuestra idea es que no es así. Que no es así, es que después de esos gestos vienen otros. O sea, no es que esa relación termine, sino que evoluciona, ¿no? Y ahí también hay datos, ¿no?, de niños llegando a los 2 años en los que se ve que los niños siguen siendo multimodales, ¿no? Y nos planteamos si esos otros tipos de gestos, como son los gestos representacionales, tienen también un papel en el desarrollo del lenguaje cuando se trata de gestos inmersos en conductas multimodales. ¿Vale? Los gestos representacionales, al contrario que los deícticos, que dependen del contexto, mantienen su significado en su forma. Para que tú entiendas un gesto de señalar, si no ves que se está señalando, no lo entiendes.
pero lo que está diciendo este niño así sí lo entiendes. O el elefante sí lo entiendes, ¿no? Los gestos llevan el significado en su forma. Entonces eso también nos llevaba a pensar que cuando tú combinas ya no una vocalización, sino una palabra con un gesto de este tipo, estás manejando dos significados, ¿no? O sea, como que esas combinaciones pueden favorecer que tú vayas siendo capaz de unir las piezas, ¿no? Como las piezas de un Lego que supone el lenguaje para construir significados más complejos. Y que eso lo haces cuando eres capaz de combinar varias palabras, pero también cuando eres capaz de combinar significados con los gestos presentacionales. Ahí dentro de esos gestos, y lo he traído aquí porque, igual que la definición de los gestos deícticos está muy clara y todo el mundo sabe lo que es señal y tal, en los gestos representacionales hay, como decís por allí, eso es un quilombo, porque cada uno los llama como les parece, uno lo llama representacional, otro lo llama icónico, los que para uno son representados, otro lo llama simbólicos y tal. Entonces nosotros mantuvimos esa categoría de gestos representacionales intentando reflejar esta idea de que representan, de que tienen el significado en la forma, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay dos grandes tipos de gestos dentro de esta categoría. Los gestos convencionales, ¿no? Es decir, hola, adiós, el ok, y gestos simbólicos que describen una acción o una característica de un objeto o lo que sea. Entonces nos planteamos ver cómo evolucionan esos gestos simbólicos en la transición a la combinación de palabras comparados con los deícticos, porque la idea de que los deícticos, bueno, pues ya desaparecen, tampoco la compartíamos demasiado. Entonces, bueno, pues ver cómo se coordinan esos gestos con el componente verbal y si hay alguna relación, igual que pasaba con los gestos deícticos, entre esas combinaciones y el desarrollo del lenguaje. Así que ahí fuimos siguiendo longitudinalmente a niños, los 18, 21, 24 y finalmente a los 30 meses, con su CDI, por supuesto, como siempre, debajo del brazo en cada... ¿vale? Y entonces ahí lo que encontramos es que del mismo modo que los gestos deícticos, cuando los niños son muy pequeños, primero aparecen sin vocalización y luego se van acompañando cada vez más de vocalización, con los gestos representacionales ocurrió un poco lo mismo. Si os fijáis, no sé si lo podéis ver muy bien, pero las líneas con los triangulitos son gestos deícticos, o sea que sigue habiendo, esa figura representa tasas por minuto, es una medida de frecuencia relativa, entonces sigue habiendo muchos gestos deícticos cuando los niños dicen palabras y cuando combinan palabras también, ¿vale? Pero esos gestos simbólicos hay como a partir del año como una explosión, ¿no? De gestos simbólicos. Y nos planteamos también ver si cuando un gesto deíctico es multimodal, si el relleno, ¿no? O el contenido de este componente verbal es el mismo que el de los gestos simbólicos. ¿Me explico? Porque, claro, no es lo mismo combinar un deíctico con una palabra que combinar un gesto simbólico con una palabra. Entonces lo que nos encontramos fue esto. Arriba tenéis los gestos deícticos multimodales, la línea más oscura son combinaciones de palabras. Entonces, y abajo tenéis los gestos simbólicos multimodales. Igual, la línea más oscura son las combinaciones de palabras, la intermedia son las palabras y la más clarita es el balbuceo, que como veis pues tiende a desaparecer. Vocalizaciones que no son asimilables ni a una palabra ni es una combinación de palabras. ¿Vale? Entonces, en el mismo momento evolutivo estamos hablando de son los mismos niños, arriba y abajo en la misma edad. Los gestos deícticos se están combinando ya con combinaciones de palabras y los gestos simbólicos se están combinando con palabras solas, sobre todo a los 30 meses, ¿vale? Pero fijaros que esa línea, ¿no? Es una pena no haber tenido una toma después para ver qué pasa con ese subidón, ¿no? Pero bueno, tenemos tiempo de mirar eso. Sí que encontramos también, en cuanto a la relación de este del uso de gestos con el desarrollo léxico y morfosintáctico, es que la tasa global de gestos representacionales, los que hacen muchos gestos de este tipo a los 18 meses, al año y medio, más vocabulario a los 2 años y tienen puntuaciones más altas en morfosintaxis en el CDI, ¿vale? Y también en el vocabulario a los 30 meses. O sea que en general, año y medio es un buen indicador. Es un indicador de desarrollo, ¿no? El que los niños hagan este tipo de gestos.
Cuando separamos, ¿no?, los gestos multimodales de los unimodales, vemos que esa relación no aparece con la morfosintaxis, pero sí aparece con las puntuaciones en vocabulario a los 24 y a los 30 meses. Encontramos también relación en el mismo momento con el vocabulario al año y medio y a los 21 meses, pero esa relación no es estadísticamente significativa por un pelo, por eso le he puesto los puntitos. Pero bueno, hay que tener, ¿no?, como comentábamos ayer, hay que tener un poco en mente que la estadística no te tape lo que pasa. Pero bueno, esa relación no es significativa. Y cuando vemos los gestos unimodales, la única relación que encontramos es con el vocabulario a los 30 meses. ¿Vale? Cuando lo miramos al revés, si es el que tiene mejor vocabulario el año y medio, se relaciona con el uso de gestos en el futuro, encontramos que los que tienen puntuaciones más altas de vocabulario y morfosintaxis a los 18 meses producen más gestos representacionales multimodales a los 21. Y un dato que a mí me pareció súper interesante es que cuando miramos esa relación con los gestos unimodales, esa relación aparece, pero es una relación negativa. Eso quiere decir que los niños que tienen menos vocabulario y unas puntuaciones más bajas en morfosintaxis a los 18 meses producen más gestos representacionales unimodales, sin coordinar con vocalizaciones. Eso me lleva a plantearme, y es una hipótesis total, pero que tal vez el uso que se está haciendo de los gestos ahí tiene una función compensatoria en algún sentido que no se da cuando los niños lo combinan con palabras. Eso también es un área a explorar, ¿vale? Entonces, con todo esto, y ya no quiero entreteneros mucho más, pero lo que estamos viendo es que hay que ser prudentes porque nos pasa, y lo comentábamos ahí en el grupo de trabajo, ¿no? Siempre tenemos estudios con muestras pequeñas, que si la variabilidad, pero sí que todos estos estudios tomados en conjunto nos van dando una foto, ¿no?, de cómo funciona el lenguaje. Si veis en esa foto hay un animal. Una vez que ves el animal, ya no puedes dejar de verlo. Pues cuando ves el lenguaje, el desarrollo del lenguaje desde este punto de vista, te pasa lo mismo, que ya no puedes dejar de verlo, ¿no? Si no lo habéis encontrado, luego os digo dónde está el animal. Grandes retos que nos quedan por delante, y aquí viene mi invitación. Por un lado, tenemos pendiente analizar toda la multimodalidad que tiene que ver con el tacto y con los elementos ápticos, porque cuando las madres y los padres hablan a los niños, los tocan, los mueven rítmicamente, los posicionan cuando quieren que vean algo, ¿no?, cuando quieren dirigir su atención hacia algo, tal. Y eso es un gran melón que yo estoy deseando abrir. Entonces, bueno, creo que además nos va a aportar información muy interesante, porque es algo que está ahí. Ayer Nico también lo comentaba cuando estamos en el postre. No, es que cuando los padres cogen el piececito y se lo mueven, y esos componentes del tacto también se insertan en intercambios rítmicos y en intercambios multimodales. Hay estudios que dicen que los padres y las madres tienden a tocar a los niños cuando les hablan. Bueno, todo eso hay que ver. Y luego tenemos, y estamos explorando nuevas formas de enfrentarnos a las cuestiones, que lo comentábamos también en el grupo de trabajo, ¿no?, la necesidad de desarrollar nuevas metodologías, de intentar eliminar el adultocentrismo que tenemos cuando investigamos, siempre en intentar de alguna manera buscar, no mirar las cosas desde fuera, sino intentar mirarlas desde la experiencia en el mundo que tienen los niños. Por eso a mí los trabajos de Linda Smith me encantan. Va a empezar porque digo, ¿cómo se le ha ocurrido a esta mujer hacer esto? Y luego, pues decir, pues cómo molan. Pero no tanto por el hecho de usar una cámara tal, sino si somos capaces de desarrollar fórmulas un poco imaginativas que nos ayuden a interpretar el mundo desde el punto de vista del sistema que aprende. Lo decía el otro día José Antonio Castorina, no podemos investigar algo sin tener en cuenta eso que estamos investigando, pero con los niños pequeños lo hacemos continuamente. La necesidad de explorar otros contextos que hasta ahora, pues, no es que nos estuvieran vetados, pero nos daban como pereza, ¿no?, porque el aula es un sitio muy ruidoso y, ¿no?, bueno, pues los otros contextos en los que está el niño en el más amplio sentido de la palabra. Y la necesidad de
de establecer redes y de compartir. Y me decía antes Mauricio, es que una de las cosas buenas de este encuentro es que hay investigadores experimentados, hay gente que está empezando, ¿no? Y esa necesidad de generar redes y de ser capaces de intercambiar conocimiento de manera que seamos, ¿no?, capaces de ver toda la foto, no solo nuestra parcelita en la que nosotros investigamos y en la que vivimos al final. Entonces, bueno, pues esta es mi gran invitación para que quien se sienta un poco leoncio, ¿no?, con ganas, pues se anime y comparta con nosotras. Y ya está. No sé si puedo dejar de compartir esto ahora. Muchísimas gracias, Eva. Muy clara la presentación. Sigamos con la misma dinámica que veníamos en las 3 conferencias ya. Si alguien quiere levantar la mano y hacer preguntas, y si no, escriben por el chat y yo le leo para dinamizar. Y si no, voy a hacer exactamente lo mismo que hice ayer. Ahí Mariela levantó la mano. Estaba Andrea primero y después Mariela. Perdón. Ay, perdón, claro, porque No, sí, como me no quería la desmutear tengo... para decirte eso, exactamente. Perfecto, ahí está, perdón, Andrea. Problema. Bueno, Eva, muchísimas gracias por tu presentación, por lo que nos ofrece esta información, esta imagen tan completa sobre el desarrollo del lenguaje y las diferentes modalidades comunicativas y su relación. Yo tenía una pregunta sobre la identificación de los gestos comunicativos, ¿no? Yo he trabajado con compañeras de la Universidad Católica en Perú con la adaptación del CDI al castellano peruano y muchas veces nos ha resultado complejo identificar, trabajamos con el CDI, pero también con las grabaciones, naturalmente, ¿no? Entonces nos resulta a veces complejo identificar los gestos, ¿no? Entonces pensaba, escuchándote, cuánto contamos con la reacción de los cuidadores para decir cuándo hay un gesto, cuándo tiene una función comunicativa, cuándo es simplemente un movimiento, etc. Pensando en lo que comentaste, que decías, ¿no? Como bien dices, la línea entre una acción instrumental y un gesto, aparte de ser, digamos, problemática, también tenemos por otro lado el hecho de que los gestos producidos por los niños generan una reacción en los adultos que puede ser la explicación al mayor vocabulario posterior. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo podemos hacer para tratar de asegurarnos de estar viendo realmente los gestos del niño, o sea, qué tan gestual es un niño, por ejemplo, y no medir qué tan reactivo es el adulto, por ejemplo? Es decir, como están tan relacionados, ¿cómo podríamos hacer con eso? Pues a ver, ahí yo creo que hay varias opciones. Ese problema, y además ya hemos hablado de esto también en los grupos de trabajo a veces, eso es problemático porque dices, bueno, los prototipos de la categoría los identificamos claramente, ¿no? Sí, siempre me viene a la cabeza la foto aquella de los hermanos Smith. El prototipo lo identificas, los que están alrededor a veces no tanto. Entonces, los niños no hacen gestos. Nosotros decidimos que eso que hace lo consideramos un gesto. Entonces, esa decisión que para tu investigación, dependiendo de los objetivos que tengas, es de tipo metodológico, la puedes basar en distintas cosas. Uno, tengo el prototipo de la categoría y voy a considerar como parte de esa categoría a todo el que se me parezca. Y voy a definir una serie de dimensiones y entonces voy a considerar que es un gesto y que cumple la misma función que señalar, aunque no estire el dedo, pues con que estire el brazo. Y entonces si el niño hace esto, pues yo lo voy a considerar un gesto. ¿Vale? Esa es una opción, independientemente de lo que haga el adulto. Otra opción, y lo comentaba ayer Silvia Nieva también, es decir, bueno, yo voy a codificar el gesto o lo que haga el niño en función de la reacción del adulto. Porque me importa que un niño señale si nadie reacciona. Entonces, ¿me explico? Claro, entonces, tienes ahí, claro, un factor de variación, porque hay adultos más sensibles, ¿no?
Ujú. más responsivos y otros menos. Pero también puedes tomar esa decisión, es decir, bueno, o una tercera decisión es basar, si tú consideras que eso que está haciendo un niño es un gesto, si tienes algún indicador de que lo hace con la intención de comunicar algo a otra persona. ¿Qué se ha tomado como indicador tradicionalmente en la literatura? La mirada, por ejemplo. Claro. Sí, sí. De hecho, en algún momento yo me he planteado, digo, bueno, porque además cuando estudiamos las conductas multimodales tenemos un problema, porque antes, cuando investigaban solo el señalar, decían, bueno, si va con mirada o con vocalización, considero que es comunicativo. Claro, pero nosotros si queremos considerar la vocalización juntas, entonces ya no podemos usarlo como criterio. Entonces, otra opción es decir, bueno, pues yo voy a considerar esto comunicativo si se usa con mirada al adulto, o incluso te puedes plantear si se usa con mirada al adulto y o con vocalización y o el adulto responde. Pero insisto, esa decisión no está en el niño, está en tu investigación. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Y en este sentido, toda decisión implica una renuncia. Y eso a veces nos cuesta. Pero también te digo una cosa, fruto de mi propia experiencia. La primera vez que yo codifiqué gestos tenía 17 categorías de gestos. Y Lucas se quejaba ayer del acuerdo interjueces. Imagínate lo que es un acuerdo interjueces con 17 categorías. Tenía el point, el pre-point y el post-point. Al final, son categorías que no son válidas, porque en el sentido de que tienes muy pocas observaciones de cada una y no son significativas de nada. Entonces, ese dolor, ¿no?, que nos da como de perder cosas que pasan en los vídeos, hay que tener en cuenta que uno tiene que tener el foco de lo que quiere investigar. Porque si tú, al final, todo lo que le pasa a un niño, le pasa al mismo niño, al mismo cuerpo. Si tú observaras, ¿no?, y codificaras todas las cosas que hace el niño, tendrías sábanas de categorías e incluso correlaciones entre cosas. Y te correlacionaría pestañear con bostezar. ¿Me explico? Pero eso no es significativo, no te está describiendo nada. Entonces, como resumen te diría, tienes que tomar tus decisiones y tienes que conseguir que no te dé pena renunciar a cosas. Pero sí tienes que estar segura de que lo que estás viendo es lo que estás viendo. De que si algo consideras que es un gesto porque cumple esta y esta condición, todo lo que tienes en ese saco cumple esas condiciones. Muchísimas gracias, Eva. A ti. Muchas Y mucho ánimo. Mariela. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Me resulta súper útil y súper sugerente tu charla, bueno, justamente por un montón de cosas que hablábamos antes, de lo que ocurría antes de los 18 meses, ¿no? Ustedes es como que van más allá y se ve la segunda parte de la historia. Quería hacerte una pregunta respecto a la relación entre movimiento rítmico, gesto y mirada y vocalización. Según entendí, no sé si me están escuchando, porque yo los escucho, los veo congelados. Eva. No, Sí, se te escucha bien, Mariela. ¿Me escucha? Ah, porque la veo Perfecto. congelada, Eva. No sé si es un problema mío, probablemente lo sea. Según entendí de uno de tus resultados, es que solamente cuando el movimiento rítmico se acopla a la mirada y a la vocalización es que opera como predictor del crecimiento léxico. ¿Es así? Cuando va con vocalización. Cuando va con mirada y vocalización, el movimiento rítmico. O sea, No, ahí lo hemos considerado multimodal si va con vocalización. No es con necesariamente vocalización. No. En el segundo estudio, cuando analizamos la probabilidad de respuesta, cuando lo que miramos es lo que hace el adulto, sí que separamos mirada, vocalización y las dos cosas. Y cuando se dan las dos cosas, el adulto responde siempre. Eso, exactamente. Era exactamente eso. Exactamente. Claro. Exactamente. Pero lo que yo me preguntaba es, ¿cuál es exactamente en ese caso el papel del movimiento rítmico? Porque, digamos, el hecho de que el adulto responda, si no sería suficiente con la mirada y la vocalización para que responda. Sí, puede ser, ¿eh? Y probablemente si eliminamos el movimiento rítmico, la probabilidad de respuesta del adulto sería
sería alta. Pero ¿sabes lo que pasa con el movimiento rítmico? Que trae la atención sobre algo diferente de uno. Y además muchas veces eso supone que golpeas y atraes la atención del adulto hacia eso. Entonces, O sea que en ese camino movimiento... hacia la referencia, lo que estás consiguiendo es mantener la atención sobre algo y atraer la atención de otros sobre algo. O sea, operaría como un mecanismo preparatorio para la atención conjunta, digamos, o que contribuye a la atención conjunta, el movimiento rítmico. Claro, mira, Eva Clark dice que la forma más, no usa la palabra primitiva, pero una de las formas más simples de atención conjunta es la percepción conjunta, que los dos miremos lo mismo y sepamos que los dos estamos mirando lo mismo. Entonces, ese creo yo que es el camino hacia la mente compartida, ¿no? De hecho, bueno, fíjate, una de mis preguntas iba en dirección al tema de gesto y mentalización, justamente iba por ahí. Estaba pensando en eso. ahí nos haría falta un día entero, Mariela, porque yo no tengo nada claro, y ahí a lo mejor habría que hablar más con Nico, Alessandro, que la idea de lo que tienen los niños en su nubecita en la cabeza se corresponda con la realidad. ¿No? Yo tampoco. ¿no? Hemos como heredado esa idea de la representación. Yo tampoco. Y no entiendo eso solo en la cabeza ni fuera del cuerpo. Por eso me parece que podría ser relevante el papel del movimiento rítmico, justamente, como un preliminar. Pero bueno, más allá de eso, bueno, nada. Otra pregunta que te tenía era, ¿qué relevancia le han dado al papel del reaching? Vi que lo codificaban, el gesto de alcance, pero si digamos, en los resultados de ustedes no tiene alguna relevancia en términos de puente intermedio entre el gesto proximal y el gesto distal. El reaching no lo hemos analizado por separado. Sí, lo hemos codificado por separado, pero no hemos sacado esos datos. Para mí, y esta es mi idea, o sea, es un paréntesis Murillo basado en nada, en lo que a mí me parece, pero yo creo que el reaching lanza la atención a un sitio que está lejos. Entonces, asumir que es un punto intermedio entre señalar y el movimiento rítmico significa que tú estás asumiendo... entre el mostrar, o sea, el gesto con el objeto en la mano, sí, el proximal, sí, y el distal desde el pointing. Si no encontraron alguna relevancia en el reaching en este pasaje. No lo hemos codificado, o sea, no lo hemos analizado por separado, aunque está codificado. Sí que pasa que en esta situación, en la situación de juego con objetos, no se da mucho porque las cosas están al alcance. Sí, cuando hemos hecho situaciones de juego estructurado donde tienes a los niños en una trona, en una situación mucho más rígida y además un poquito a propósito, tienen las cosas fuera de alcance, se da más. En esta situación no lo hemos podido considerar de manera separada porque no se da tanto, porque no les hace tanta falta. Sí, claro. Bueno, hay una investigación de las que citaste tú, muy sugerente, que es la de Cameron, Faulkner y Dixon, que pasean a los niños por un lugar donde hay objetos colgando, digamos. Sí. Y eso, digamos, elicita mucho el reaching, y también los niños tienen en algún momento, si el padre se lo facilita, posibilidad de poder agarrar el objeto. Entonces, ahí se podría ver el papel del reaching, o si el reaching tiene alguna relevancia en este sentido. Sí. Hay un problema, además, hay un problema añadido al reaching, y es que a veces este gesto, ¿no?, de extensión con la mano abierta, pues según quién lo considera un pointing. Sí, hay quien lo considera un pointing. Entonces ya empezamos otra vez con el problema de las mezclas, porque dices, ¿qué estamos considerando ahí? O sea, en función de qué establecemos esa
esas categorías, en función de la forma, de la morfología del gesto, de si hay dedo o no hay dedo, o hay medio dedo, de la función, que ya estamos otra vez con lo mismo. ¿Me explico? Entonces lo del teaching tiene también su miga. Sí, es tricky, es totalmente, sí, pero es un fenómeno interesante, porque Sí. para mí es un fenómeno interesante. Lo que pasa es que habría que desentrañar muy finamente la cosa. Bueno, no quiero distraer más o ocupar más espacio, así que bueno, cualquier otra pregunta que tenga te la hago por mail, porque bueno, me parece muy diferente tu última hipótesis respecto al papel compensatorio del gesto. Me parece que puede ser muy sugerente, sobre todo para entender el patrón de crecimiento de los niños hablantes tardíos, que a mí me interesan fundamentalmente. Así es que ahí bueno. hay un periodo de edad, Mariela, en los que alrededor del segundo año, que es muy difícil diferenciar el hablante tardío del retraso del lenguaje, del trastorno del desarrollo del lenguaje. Claro. Pero yo, fíjate, sí que creo que este tipo de cosas nos pueden dar información. Y hablábamos el otro día, ¿no? Y en la presentación de Ruth lo dijo muy bien, el cuándo importa. Entonces, la misma cosa en momentos distintos a lo mejor nos está indicando cosas diferentes, ¿no? Totalmente cuando miramos los gestos multimodales decimos, ay, qué bien, este niño hace muchos gestos y eso es que va a tener un buen vocabulario. Y dices, bueno, depende, porque si a lo mejor es un poquito más tarde y esos gestos no son multimodales, lo que está reflejando es otra cosa. Exactamente, me diste una repista para todo lo que tengo que analizar. Que tengo mucho gesto, además. Y el tema de las vocalizaciones también es un tema muy clave para los hablantes tardíos. Pero bueno, ahí está, perdón. Que también, nada, voy a no quería pisarte, dejar perdón. paso a los demás. Gracias. Celia, perdón. Sí, Celia. ¿Estoy yo? Sí, estás tú. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Realmente muy interesante la charla, muy hermosa, y aparte, bueno, una hermosa continuidad de la charla que tuvimos ayer en el grupo de trabajo, que también, bueno, estuvo muy buena y que, nada, como que deja un montón de inquietudes y de preguntas y de cuestiones que uno se plantea y bueno, y ayer mucho no lo tematizamos en el grupo de trabajo y vos lo dejaste ahora al final como planteado. Y es el tema que, bueno, yo sé por Marta Casla, que bueno, que ustedes están como empezando a indagar, bueno, lo que pasa en situaciones, bueno, en el jardín maternal, es decir, en situaciones colectivas, donde, bueno, hay distintos niños que, bueno, un poco más grandes, quizá en edad, y bueno, por ahí nada, por ahí no da como para que cuentes un poco más ahora de eso, pero sí me gustaría como un poquito que compartieras o que por lo menos nos dijeras si tenés algunas cosas ya publicadas en eso, o si como lo están pensando encarar o plantear. Por ahí está también Alejandra Menti, que es una investigadora de Córdoba con la que hemos hecho también algunos trabajos un poco preliminares sobre el uso de gestos en chicos de jardín y escuela primaria, y donde se ve como el gesto representacional, el lugar que cumple, ¿no? Y entonces, bueno, un poco eso quería saber, si vieron algo, qué tenés para comentar en relación con eso. Del tema de las escuelas, Marta Casla sabe mucho más de esto que yo, lo tiene todo mucho más en la cabeza, pero sí tenemos pendientes un par de análisis. Con Celia presentamos el póster ayer y estuvimos analizando el lenguaje en el aula, en la situación del corro, porque tiene una gran carga lingüística y porque también metodológicamente es más fácil recoger datos ahí, porque quieras que no, intentan al menos que estén todos quietos y sentados, pero bueno, intentando ver cómo se reparte el lenguaje que hay en un aula. Porque claro, en un aula hay mucha gente. Pero dices, ¿y a quién se dirige? Damos por hecho que cuando la educadora o la maestra dice algo para todo el mundo, llega a todo el mundo.
pero hay un alto porcentaje también de habla que no es poliádica, que es diádica, que se dirige a uno en concreto. Entonces ahí sí que investigamos, ¿no? Sí que estuvimos analizando en esa situación del corro cuánta de ese aula es poliádica, va para todos y es diádica. Y resulta que el corro, que es una actividad eminentemente grupal, tiene casi la mitad de habla diádica. ¿Qué es lo que pasa? Que a quién va dirigida ese habla diádica depende de características del niño y de características del contexto, porque depende de la ratio del aula, de cuántos niños hay, y depende del nivel de vocabulario del niño, las medidas que nosotros tomamos. O sea, que recibe más habla el que mejor habla. Claro. En aulas más pequeñas. Este estudio lo planteamos yo lo reconozco ahora que no lo ve nadie, pero lo planteamos también un poco con una intención un poco militante, ¿no? En defensa de las ratios, porque muchas veces nos volvemos locos con métodos pedagógicos revolucionarios y lo que hay que hacer es tener menos niños en el aula. Y entonces, sí que ahí nos queda pendiente que no hemos analizado, y es que Celia codificó por separar las canciones y los cuentos. Las canciones y los cuentos se usan mucho y se usan mucho con gestos. Y entonces ahí nos queda ver, ya que tenemos identificado el nivel, ¿no? El nivel de desarrollo lingüístico de cada niño, cómo se usa eso y si las maestras usan estrategias compensatorias, son capaces de ajustar el lenguaje que utilizan y los gestos que utilizan al niño que tienen enfrente. Todo eso está por hacer. Si alguien se anima. No, todo eso que vos decís es súper interesante y bueno, con Alejandra Menti, que no sé si se va a animar a hablar, que está por ahí, porque lo que nos... Ahí está Alejandra. Un poco lo que en su momento lo que vimos tomando... Celia, Sí. una sola cosa, están preguntando por chat si Eva puede explicar qué es el corro para que se entienda cuál es la situación. Sí. El corro es la asamblea, ¿no? Esa situación en la que llegan y generalmente por la mañana todos los niños se sientan, se saludan, se presentan, comentan. Es una situación que se da en casi, yo diría, en todas las aulas de infantil. Lo que pasa que luego sí que es verdad que cuando analizas distintas aulas, cada una es diferente. Hay unos que son muy largos, otros muy cortos, unos que usan muchos cuentos, otros menos, unos que la educadora lleva la batuta, otros que no. Entonces, bueno, esa es la situación del corro que se le llama también pues Ahí asamblea. aclaró Marta que la ronda, lo que llamamos la ronda de intercambio. Tiempo de compartir. Ahí está Alejandra, porque nada, como lo que nosotros encontramos tomando un estudio de orden muy cualitativo, que es bueno, en la línea del análisis conversacional de Marjorie Goodwin, ¿no? Que encontramos como situaciones de contingencia, y ahí ella tiene un trabajo que se llama Searching for a Word, donde ve que cuando los chicos, ella toma adultos, que cuando los adultos no saben una palabra, ¿sí? Usan el gesto, pero marcan la vergüenza que le da no encontrar la palabra, ¿sí? Bajando la mirada. Y lo que nosotras vimos con Ale, no sé si Ale, es que en los niños eso no pasa, ¿no? Que alternan una modalidad con otra, y, ¿no, Ale? No sé si querés expandir un poquito. Nosotros, digamos, lo que hicimos fue analizar no situaciones de ronda, sino clases de ciencias, en lo que es el nivel inicial y a lo largo de todo lo que es el nivel primario o la educación básica. Y lo que nosotros categorizamos en su momento, los tipos de gestos, a los representacionales nosotros les llamamos, bueno, icónicos, pero bueno. Pero en lo que más nos focalizamos es en la función que cumplen los gestos, en situaciones de interacciones concretas, es decir, cuando la maestra está enseñando una palabra, ya sea poco familiar o desconocida para los alumnos. Entonces analizamos esas secuencias interaccionales, primero las identificamos, y analizamos los gestos de la docente y de los alumnos en ese momento donde están interactuando, tratando de, digamos, ya sea describir un objeto, tratar de elaborar entre todos una definición contextual. Y ahí lo que hicimos fue categorizamos, bueno, cuál es la función que cumplen esos gestos, ya sea de las docentes y de los alumnos, en esas situaciones concretas, ¿no? Cuando se está trabajando concretamente con la enseñanza de palabras. Y bueno, y ahí lo que observamos, bueno, que las maestras, tanto como las maestras como los niños, lo que tienden a hacer
el gesto muchas veces no siempre está proporcionando la misma información que se está proporcionando en ese momento con las palabras. Muchas veces el gesto complementa, añade información, muchas veces hay gestos, en el caso de los niños, que cubren el vacío lingüístico, que eso ya ha sido también demostrado en otros estudios. Muchas veces la maestra, cuando está explicando, tiende a realizar estos gestos de orquestación enfáticos, ¿no? Y lo que veíamos también con Celia, que eso fue muy interesante, en muchos casos, cuando había como una suerte de, creo que la categoría esa le pusimos comprendo la información, porque hay como también como un diálogo gestual, eso es lo que veíamos, cuando se está comprendiendo, cuando están tratando de elaborar una definición, tienden a repetir los mismos gestos, ya sea la maestra y los alumnos. O sea que ahí el gesto tiene una función pragmática, ¿no? De mantener, al final la interacción es una rueda que da vueltas, entonces, ¿no? De intentar mantener viva esa interacción. No es lo mismo, claro, la reacción de un adulto que no es capaz de recuperar una palabra, ¿no? Que ahí el gesto tiene una función compensatoria, la de un niño que está expresando un significado para el que a lo mejor todavía no tiene una etiqueta verbal. Pero es un trabajo muy bonito. De hecho, hay en uno de los artículos sobre repetición, hay un dato que está en el artículo, pero que yo creo que no le hemos sabido dar la relevancia que merece, pero es muy bonito y a mí me gusta mucho, porque cuando analizamos la repetición, y si esa repetición es unimodal o multimodal, o sea, si el padre dice algo con un gesto y el niño repite también el gesto, y al revés, si el padre repite el gesto del niño, lo que encontramos, o sea, analizamos la correspondencia, ¿no? Como si el padre hace el gesto, si el niño repite también el gesto, ¿no? Si ahí hay una correspondencia, y al revés, cuando es el otro el que imita. Y lo que encontramos es que hay una correlación entre esas correspondencias. O sea, que hay diadas que son más sensibles a la multimodalidad del otro, que en ese sentido están más sintonizadas. Esto sería súper interesante analizarlo, pero no sé cómo. Es una forma de contingencia para mí. Como que nosotros lo hemos encontrado también, bueno, en los datos con las familias, y también, bueno, lo que señalaba lo que vimos con Alejandra, es que en esos datos, que los chicos son relativamente grandes, porque bueno, es jardín y los primeros grados de la escuela primaria, también se observa eso de parte de las docentes, que es realmente muy lindo, porque es como un modo en el que se alcanza comprensión mutua y que la maestra muestra que se está sintonizando con el niño, ¿no? Es como, nada, simplemente traer eso, ¿no? Como y que, bueno, que es distinto a lo que señala Marjorie Goodwin en relación a lo que pasa con los adultos, ¿no? Que, bueno, es como que el no encontrar una palabra para un adulto muchas veces genera como vergüenza, y ella lo marca hace como un análisis de la multimodalidad, marcando los tiempos de cuando el adulto empieza a bajar la mirada, es decir, baja la mirada cuando empieza a usar el gesto, como un signo, lo interpreta ella, de que le da vergüenza, ¿no? No encontrar la palabra y usar alternativamente el gesto. Es absolutamente fascinante, ¿no? Es difícil de agarrar metodológicamente, de captar metodológicamente, pero muy interesante. Nada, muchísimas gracias. Realmente. Gracias a ti, Celia. Muchas gracias, Eva, muy interesante. Gracias a ti, Alejandra. Yo tenía dos preguntas, pero me voy a focalizar en la primera porque tengo la leve sospecha que Silvia va a ir por la segunda de mis preguntas. Pero básicamente hay un fenómeno que tiene que ver con lo que ustedes están viendo en relación a los movimientos rítmicos del bebé, que en la multimodalidad es esencial, que es el fenómeno de la redundancia intersensorial. Es decir, que la información que yo le doy para los distintos sistemas perceptivos del bebé coincida. Entonces, si nosotros miramos desde muy temprano, la redundancia intersensorial es usada por el adulto como un mecanismo de mediación social para guiar la atención selectiva del bebé.
El adulto, el caso de la maraca, la puede mover, hace o le hace. Y ese fenómeno de redundancia es el que usamos las figuras de crianza para ayudar al bebé a explorar el entorno. Lo que ustedes están mostrando es sumamente interesante porque te muestra cómo un fenómeno que en un primer momento es intersubjetivo, luego se vuelve intrasubjetivo porque el bebé está apropiándose de ese modo social. Ahora, me parece que hay una cuestión, y eso de los estudios de percepción me parece que nos ayuda mucho a pensar estas cosas, es con la idea de eso de la categoría de usos rítmicos sonoros. Porque una cosa es que yo haga y otra cosa es que yo haga o que yo haga. Yo estoy dando ritmo, rate o duración. Y lo que uno encuentra es que a veces eso que genéricamente en psicología del desarrollo llamamos ritmo, entiendo que para la propia música es un problema definir la categoría de ritmo, pero digo, nosotros podríamos empezar a observar con más detenimiento cuando esa redundancia intersensorial está basada en el ritmo, en la densidad cronométrica o en la duración, porque son distintos factores que podemos usar para atraer la atención del bebé hacia los objetos o hacia nosotros mismos, y luego ver si en los bebés ocurre eso mismo. Me parece que se puede ampliar mucho más esa categoría de movimientos rítmicos, porque no solo son rítmicos, sino que hay otras variables temporales en juego respecto de esos movimientos y de esas vocalizaciones, de ese fenómeno de redundancia intersensorial. ¿Y tú crees que eso se podría analizar en los movimientos rítmicos que producen los niños? En el videíto que vos mostraste, sí. Para mí no es un movimiento de ritmo, es un movimiento de rate, porque la pulsación es constante, es ta, 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 ta. Ahora, si el niño hace ta, 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 ahí hay una organización temporal distinta a solo lo de la rate. O que mueva bu, bu. El movimiento puede ser percudido, pero la sincronía, la redundancia intersensorial es entre el inicio y el fin del movimiento y la vocalización. O sea, la vocalización inicia y termina cuando inicia y termina el movimiento. Entonces me parece que eso se puede observar, y de hecho eso es por lo que estamos tratando de ir en estos momentos, pero bueno, no tenemos muchos más datos, porque es clarísimo cómo los adultos manipulamos esto para manipular la atención del bebé, y luego cómo los bebés usan eso para regular nuestra propia atención ya casi a los 8, 9, 10 meses. Claro, es que a los 9 meses hay un cambio, yo creo que es fundamental en los niños, ¿no? Y que les da la capacidad de tomar control sobre esas cosas. Porque cuando el niño es más pequeño muchas veces no puede parar, ¿no? No puede soltar. Exactamente. Entonces a mí hay varias cosas que sí siempre me han generado mucha curiosidad. En primer lugar, yo pensaba, ¿cómo sabe un niño cuando alguien le está hablando o está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la redundancia intersensorial? ¿Cómo sabe que todo eso viene de la misma persona, ¿no? Que todo eso son cosas que van juntas, pero que van separadas. Y luego porque está la sincronía por detrás. Claro, claro. Y además en las interacciones con los muy pequeños, vamos, por ahí Ana Moreno lo sabe mejor que yo, pero eso se da continuamente. Claro. Continuamente. Luego otra cosa es que cuando los niños son mayores, muchas veces la redundancia intersensorial, y me refiero a muy mayores, es perjudicial. O en un momento dado, por ejemplo, cuando hay estudios que investigan la comprensión, ¿no? Si un niño comprende mejor algo, si le das muchas claves o no, ya hay un momento y hay veces que esa redundancia intersensorial no es beneficiosa. Entonces yo creo que es un fenómeno que tiene un papel muy importante en un primer momento y que la función de eso yo creo que va, ¿no? Que puede ir cambiando con el tiempo.
Ujú. Sí, sí. Y uno se puede hasta trazar ese cambio evolutivo. Mm. Entonces sí que me parece esto súper, súper interesante. Luego hay muchas cosas que tienen que ver, ¿no? O sea, que también yo creo que hay que tener un tipo de formación que a lo mejor nosotros no tenemos, del estilo, ¿no? Pues como Nico, o de formación Trabajo musical. interdisciplinario con los Exacto, músicos. exacto, Ujú. exacto, porque yo creo que el papel de la música y los elementos rítmicos es fundamental. Y de hecho, por ejemplo, incluso en el ámbito de la intervención, ¿no? Que siempre la musicoterapia era como, bueno, esta cosa que Ujú. hacen, que sí, está bien, pero se está viendo, ¿no? Cuando se hacen trabajos rigurosos de la eficacia de las intervenciones, que realmente es una intervención eficaz y que muchas veces con niños que tienen muchas necesidades de apoyo, es increíble cómo esos elementos consiguen captar la atención y consiguen mantener la interacción, ¿no? Y el mayor beneficio siempre suele estar en la musicoterapia en el desarrollo de la comunicación. Sí. Ujú. Pero es que, a mí, quiero decir, me fascina, pero no me extraña, porque tú pones simplemente a gente adulta a dar palmas junta y Ujú. ya generas algo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un ámbito muy por explorar, que yo creo que ha sido siempre considerado un poco como el pariente pobre, pero, pero que tiene un altísimo potencial. Yo lo sospechaba hace tiempo ya porque, mira, cuando Masataka, que es uno de los primeros autores que yo leí sobre el tema de la coordinación de los gestos y las vocalizaciones, yo le iba siguiendo con el tiempo. Y al final este hombre acabó haciendo cosas de música. Y yo decía, pero bueno, y esto, ¿y por qué le habrá dado por esto, no? Pero bueno, cuando tú vas andando el camino, vas, ¿no? De repente tienes este tipo de insight y dices, ahora ya sé, porque cada vez que a mí se me ocurre algo, a alguien ya se le ha ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, a mí me parece es un ámbito por explorar súper, súper interesante. Muchísimas gracias. Silvia. Gracias a ti, Mauricio. Eva, primero, muchas gracias por tu presentación. Quedé Ahora así sí. atrapada y además de atrapada, quedé muy impactada por algo que comentaste que me interesó muchísimo, que es esta relación entre la vocalización y los movimientos rítmicos, ¿sí? Y el papel que cumplen para convocar al adulto a la interacción. Me pareció central e inmediatamente me acordé de Esther Telen, ¿sí? Los trabajos pioneros de Telen, cuando ella hizo todo un análisis durante el primer año de vida de lo que llamó estereotipias rítmicas. Y las estereotipias rítmicas son movimientos involuntarios que luego del primer año de vida desaparecen. ¿Sí? Y ella no lo tiene muy claro, no puede largar una hipótesis acerca de para qué sirven, por qué están, y al final del artículo dice, bueno, puede que estén al servicio de la comunicación, larga así, es posible que, ¿sí? Y yo pensaba que las estereotipias rítmicas son movimientos involuntarios, no son movimientos voluntarios del niño, ¿sí? Son todos movimientos así de balanceo, de movimiento de brazos, ¿sí? Y me pareció que era un caso muy claro de la unión de biología y cultura. Es como si cuando la biología viene a ayudar, ¿sí? Y yo veía ahí, mira, tenemos el movimiento rítmico, que ella lo llamó rítmico, anda a saber si era rítmico, si no tenemos los análisis de las cosas que hacía, pero estos movimientos que tienen una organización temporal particular, que no son voluntarios, pero que se combinan con vocalización y llaman la atención del adulto. Me pareció, nada, solo ofrecerlo como una idea, porque más vos señalaste, no tengo idea si el niño lo hace intencionadamente, lo dijiste claramente, no sabemos si lo hace intencionadamente, sabemos que el adulto responde, ¿sí? Y entonces estas son las cosas. Hemos trabajado mucho lo que es algunas cuestiones biológicas o basadas en predisposiciones biológicas que favorecen la interacción del niño, pero esto sería como el comportamiento del niño
que va desprendiéndose y tomando algo de esa biología y que se pone al servicio de la interacción social. Me pareció hermoso y solo quería combinar esto, y acá iría un poco en línea distinta a lo que dice Mauricio, ¿sí? Porque él habla de un proceso de internalización, el adulto le dio redundancia sonoro-kinética y entonces el bebé aprende a incorporarla, y la verdad es que entre lo que leí de Telen, lo que veo de movimiento y tu presentación, yo voy por el lado de que hay como un cierto encauzamiento en el bebé hacia esa unión, ¿sí? Y no necesariamente está determinado por un proceso de internalización de lo que está afuera, ¿sí? Esto es lo que me daba muchas ganas de compartir porque me llamó mucho la atención lo que habías encontrado. A mí, fíjate, vamos... Me da un poco de vergüenza, pero vamos a abrir otro melón, Silvia. Las vocalizaciones de los niños muy chiquinines, de 3 meses, que se producen, ¿no?, con esos movimientos, habéis todos los trabajos del sonajero y la coordinación tal, provocan respuestas diferenciales en el adulto que van modelando esas vocalizaciones. Exacto. Entonces yo, según estabas hablando, veo 2 cosas. Una, la interacción, ya no digo el adulto, sino esa situación de interacción está tan bien articulada, en el sentido de que los adultos van siendo atrapados por esas características de las cosas que hace el niño, y a su vez van dando justo lo que hace falta para ir canalizando esas vocalizaciones hacia las consonantes, ¿no?, hacia los sonidos de la lengua, hacia, ¿no?, estableciendo los tempos, hacia saber identificar cuándo me toca a mí vocalizar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay otra cosa de la que no hemos hablado, y ahí te digo, por eso digo, vamos a abrir otro melón, y es que esos movimientos involuntarios que tú dices, esas vocalizaciones que en un principio hay incluso una mujer que se llama McCune que analiza los gruñidos, ¿no?, esos de los niños pequeños. Sí. Entonces dices, venga, si metes en la ecuación la emoción, que produce estados de activación que hacen que tú sacudas y vocalices, porque además, es lo que comentábamos antes, por dentro del cuerpo está conectado, ¿no? Pues entonces ahí tienes ya, lo que pasa es que ya te digo, eso es abrir otro melón. Para la apertura de ese melón, ¿me permitís meterme ahí un segundito? Y yo no creo que vaya por el lado de las emociones, entendidas como las emociones darwinianas clásicas. Creo que ahí el concepto que ayuda a entender estos estados de arousal, de excitación, es el de formas de la vitalidad de Stern. Creo que ese es el concepto teórico que te permite salir de las emociones clásicas, ¿sí? Y son 2 conceptos distintos, formas de vitalidad y emociones. Solo lo comento para si alguna vez abrimos melón juntas, ¿sí? Sí, hombre. Cuando quieras. Sí. Okay. Gracias, Silvia. Por favor. Nora. Hola, buenos días. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se te escucha perfecto. Bueno, porque estoy con muy mala conectividad, todo el tiempo me saca del Zoom, así que no pongo la cámara. Bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores y Eva, esta presentación, bueno, también tan clara y tan, bueno, que sacude y hace pensar tanto. Yo lo que quería, bueno, una de las tantas cosas que me llamaron la atención o me interesaron mucho fue cuando ahí planteabas cómo la categoría de gesto no es tan recortada y siempre unívoca, ¿no? Y yo pensaba, trabajando con chicos bastante más grandes que aquellos con quienes trabajás vos, chicos de, no sé, 2 y 3 años en situaciones numéricas, en que cómo hay, siempre me llama la atención que hay gestos en los que uno puede apreciar en el momento cómo va armando el gesto, o sea, que es el tránsito de algo que yo entendería que es una acción que busca significación, que en el correr de unos segundos o medio minuto se transforma en un gesto. Por ejemplo,
habiendo un dado con unos pocos puntos, un dado más grande, por ejemplo con 3 puntos, y en un juego el chico de alguna manera quiere comunicar que eso que salió en el dado y que va a incidir en una acción siguiente, que son, bueno, ¿cuál es esa cantidad de puntos? Entonces, a veces, por ejemplo, hay alguna situación en que es colocar un dedo encima de cada punto, y en esa acción parecería que que la intención es atrapar la cantidad. Es como, a ver cómo me doy cuenta cuántos son. Coloco un dedo encima de cada punto, no sería momento en que eso es un gesto, hasta que luego, con esfuerzo, se logra poner el dedito arriba de cada punto, que es una concavidad en realidad, y una vez que están como están, deja quietos los dedos ahí y levanta la mirada. Y entonces allí, quedándose sin decir 3, que por ahí no, algo, digamos, no hay una verbalización, pero por ahí interpretamos que en un punto aquello que fue la estrategia para llegar a la, digamos, a la respuesta, por decir, o a dar sentido, se convierte a su vez en una respuesta que es gestual, o sea que la acción se transformó en gesto. Y algo similar pasa a veces cuando usan los dedos de la mano, en vez, digamos, como más distante, tratar de ir levantando 2 o 3 deditos con esfuerzo, y una vez que están, y por ahí los sostiene con la otra mano, ahí mirar a la persona que entrevista, al adulto, y dejarlo quieto. Entonces, bueno, a mí lo que decías de de que los gestos quizás no son una categoría, algo que el gesto lo es tal en términos de cómo el adulto, los investigadores los delimitan. Bueno, me resultó muy interesante en este sentido que en esos contextos que estoy comentando, el tránsito entre lo que yo entendería como una acción y un gesto es fluido, o de golpe uno puede ver como si fuera en cámara lenta este tipo de progresión. Bueno, esto era un comentario. Y por otro lado, quería preguntarte, como un abordaje con el que a veces tengo dificultades, pero a ver, ¿cómo entendés desde este marco tan dinámico, tan interactivo, en que las personas están imbricadas en un ambiente co-construido, qué sentido das digamos, a conclusiones en términos de o mostrar resultados en términos de predicciones, que una determinada organización o situación en un momento está prediciendo por ejemplo, bueno, el vocabulario en un momento posterior? ¿Qué sentido das a esa relación o noción de predicción? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Nora. Ha habido algún momento que no sé si te he oído muy bien, pero sobre esto que indicas de la diferencia, ¿no? O de la definición de la dicotomía entre gesto y acción, yo ahí te diría, y creo que merece la pena porque vas a poder situar muy bien esos ejemplos que tú pones. Hay un artículo de Matt Sandren que se llama On the Lower Limit of Gesture, y ahí especifica muy bien, ¿no? Y describe distintos niveles de varias dimensiones que permiten situar desde la acción instrumental hasta el gesto. Y ahí yo creo que tú ibas a poder ubicar esos ejemplos que has descrito también. Y sobre el tema de las predicciones, ¿qué valor les doy? A las predicciones que salen de los análisis estadísticos de nuestros estudios, le doy poco valor, en el sentido de que cuando hablamos de predicciones no hablamos ni de una bola de cristal ni de algo determinista. Lo que nos dice que una cosa predice la otra es que nos permite establecer una relación entre dos fenómenos y saber que uno va antes que el otro. No es simplemente una covariación. ¿Me explico? Ese es el valor que le damos a las predicciones, que nos permiten entender
cómo una cosa, ¿no?, está relacionada con otra. Porque un fenómeno puede predecir otro por muchos motivos. Puede ser que tenga una influencia directa o puede ser que tenga influencia en otra cosa que tiene una influencia en esa otra cosa y así. Entonces, ¿cómo interpreto yo el tema de las predicciones? Con mucha precaución, pero me resultan muy informativas. Por eso hacemos estudios longitudinales, porque cuando tú haces un estudio experimental y encuentras una relación entre fenómenos, tienes que poder explicar que uno influye en el otro y no al revés. Nosotros para eso tenemos el tiempo, ¿no? Sabemos que uno va antes porque temporalmente va antes. Pero el valor que le doy a las predicciones es ese, ni más ni menos. Poco. O sea, si lo que me estás planteando es a nivel de predicción de que mañana venga un niño aquí y yo sea capaz de predecir cuántas palabras va a decir 3 meses después. No, pero sí que si veo un niño y me dicen, ay, y veo que hace según qué cosas, pues puedo estar más tranquila y decir, bueno, vamos a verlo el mes que viene, que igual ya empezaba a hablar, ¿no? No sé si con esto he contestado. O sea, si tu pregunta iba por ese lado. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti. Bueno, hay un comentario de Malma en el chat. Gracias, Eva, por el rigor metodológico y la claridad de tu presentación, también por la lucidez en la interpretación de los resultados. No hay más manos levantadas, no hay más comentarios. Nos excedimos un poquito, pero valió más que la pena. Así que de vuelta, muchísimas gracias, Eva. Y cerramos la sesión aquí, así tenemos un ratito para lo que viene. Muy bien. Gracias a vosotros, de verdad ha sido un absoluto placer. Así Muchas que, gracias, muchas gracias. Muchas. Perdón, no sé si les parece bien, dado que falta en realidad 10 minutos para que empiece la próxima sesión, apagar las cámaras en vez de salir y Y volver a... quedarnos. Bien, quedarnos- Laura, perfecto. Es más, me parece que es más